El teléfono vibró sobre la superficie de caoba pulida de mi escritorio, un zumbido insistente y disonante en la calma de mi oficina en el piso 30. Afuera, el sol de la tarde bañaba Guadalajara en una luz dorada, pero dentro, entre las paredes de cristal y acero, yo vivía en un mundo de orden y control. Cada papel en su lugar, cada reunión agendada, cada decisión calculada. Ignoré la vibración. Probablemente era otro proveedor o un jefe de departamento con una consulta urgente. Mi asistente lo manejaría. Pero el zumbido no cesó. Se convirtió en una pequeña y furiosa avispa atrapada bajo un vaso. Con un suspiro de fastidio, miré la pantalla. Número desconocido. Normalmente, nunca contestaría. El protocolo era claro. Pero algo, un impulso oscuro y olvidado, guió mi mano hacia el aparato. Deslicé el dedo por la pantalla. Hola. El silencio al otro lado duró solo un segundo, pero en ese segundo viajaron 22 años de silencio. Y entonces, un sonido que mi memoria había intentado enterrar bajo capas de éxito y distancia, un sollozo ahogado. ¿Renata? Hija, ¿eres tú? La voz de mi madre. Lourdes. Más vieja, quebrada por el llanto, pero inconfundible. El aire en mis pulmones se congeló. El oro de Guadalajara se desvaneció, reemplazado por la imagen de una noche de tormenta, el olor a tierra mojada y la sensación helada de la lluvia en mi cara. Tenía 16 años de nuevo. Necesitamos, por favor, Renata, tienes que ayudarnos. Tu padre. No la dejé terminar. Apreté el botón rojo con un pulso que no temblaba. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio pesado, lleno de fantasmas. Me levanté y caminé hacia el ventanal. La ciudad a mis pies, un imperio de luces y concreto que yo había ayudado a construir. Pero en el reflejo del cristal no vi a la mujer de 38 años, la CEO de Solaria Agetech. Vi a una niña asustada, con los ojos hinchados y el pelo pegado a la frente por la lluvia. Mi mirada se desvió hacia un rincón discreto de mi escritorio. Allí, en un marco de plata simple, estaba la única foto que conservaba de esa época. Una foto de mi 16º cumpleaños, semanas antes de que todo se derrumbara. Sonreía, una sonrisa genuina y llena de sueños que aún no habían sido aplastados. Detrás de mí, el arco de piedra de la hacienda La Dorada, el hogar que me había sido arrancado. Esa noche llovía a cántaros. El cielo de Jalisco parecía llorar por mí. Sostenía la pequeña tira de plástico blanco en mi mano temblorosa, las dos líneas rosas brillando como una sentencia de muerte. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo sobre el estruendo de los truenos. Entré en el gran salón. Mi padre, Ignacio Rojas, estaba de pie junto a la chimenea, su postura rígida y orgullosa como siempre, la personificación del honor de un apellido que pesaba más que cualquier vida. Mi madre, Lourdes, bordaba en su sillón favorito, sus movimientos pequeños y precisos, como si tejer un patrón perfecto pudiera mantener el caos a raya. Mi hermano, Damián, 2 años mayor que yo, holgazaneaba en un sofá, una sonrisa burlona ya formándose en sus labios. Él lo sabía. Él me había delatado. Le tendí la prueba a mi padre. No la tomó. Solo la miró, su rostro una máscara de incredulidad que rápidamente se transformó en una furia helada. No gritó. Lo que hizo fue peor. Levantó la mano y el sonido de la bofetada fue agudo y limpio, cortando el aire como un látigo. Mi mejilla ardió, pero fue el frío en sus ojos lo que me congeló por dentro. Deshonra, siseó la palabra. No era una acusación. Era un veredicto. Mi madre dejó caer su bordado, un sollozo escapando de sus labios. ¿Cómo pudiste, Renata? ¿Qué dirá la gente? La vergüenza. Damián se rió. Una risa corta y cruel. Te lo dije, papá. Siempre fue una cualquiera. Ignacio se irguió en toda su altura. Tú ya no eres una Rojas. Has manchado este nombre por última vez. Se volvió hacia mi madre, su voz era una orden de acero. Lourdes. Empácale sus cosas. Tiene 10 minutos para desaparecer de mi vista.
Mi madre, entre lágrimas, obedeció. No me miró a los ojos mientras metía un par de vestidos y un suéter en una vieja bolsa de lona. No dijo una palabra de consuelo, no hubo un toque de amor. Solo el movimiento apresurado de unas manos que cumplían las órdenes de su marido. Me empujó hacia la puerta principal. La lluvia arreciaba. Damián abrió la pesada puerta de madera, su sonrisa de triunfo fue lo último que vi de mi familia. «Lárgate», dijo mi padre desde el salón, su voz resonando en el vestíbulo. Y entonces, la puerta se cerró a mi espalda. El sonido del cerrojo al girar fue el punto final de mi vida anterior. Estaba sola, con 16 años, embarazada, y con la lluvia de Jalisco lavando las lágrimas de mi cara. En mi oficina, el silencio era mi santuario. Un lugar donde los recuerdos no podían gritar, solo susurrar. A lo largo de los años, había aprendido a archivarlos, a convertirlos en piezas de un museo privado que solo yo visitaba. Eran exhibiciones de indiferencia, monumentos a mi invisibilidad. La primera pieza de la colección, yo, a los 12 años, de pie en el escenario del Auditorio Estatal, sosteniendo el trofeo del primer lugar de la Feria de Ciencias. Mi proyecto, un sistema de riego por goteo en miniatura, había vencido a docenas de otros. Recuerdo la oleada de orgullo, la certeza de que, por fin, mi padre me vería. Esa noche, en la cena, puse el trofeo en el centro de la mesa. Ignacio lo miró por un segundo, un parpadeo, y luego se volvió hacia Damián. «Felicidades por el partido, campeón», dijo, su voz resonando con un orgullo que nunca me había dirigido a mí. Ese gol en el último minuto fue digno de un Rojas. Damián, con el uniforme de fútbol todavía puesto, se infló de orgullo. Mi trofeo, brillante bajo la luz del candelabro, podría haber sido invisible. Esa noche aprendí que mis logros intelectuales nunca pesarían tanto como las proezas físicas de mi hermano. Yo era la nota al pie de página en la historia de su heredero. La segunda pieza, una pila de papeles rotos. Tenía 14 años y un examen final de historia al día siguiente. Damián entró en mi cuarto, oliendo a cerveza barata, y arrojó su libro de texto sobre mi escritorio. «Hazme el resumen. Tengo una fiesta». «No puedo, Damián, tengo que estudiar». Su rostro se ensombreció. «Siempre tan egoísta», escupió. Y con un movimiento rápido, tomó mi ensayo, el trabajo de una semana entera, y lo rasgó por la mitad, y luego otra vez. Los pedazos cayeron al suelo como confeti triste. Cuando se lo conté a mis padres, mi madre suspiró. «Ay, Renata. ¿Sabes cómo es tu hermano? Deberías haber sido más considerada con él». Mi padre ni siquiera levantó la vista del periódico. Aprendí que la paz en la hacienda dependía de mis sacrificios. Mi papel era ceder, encogerme, desaparecer para que Damián pudiera brillar. La tercera y más dolorosa pieza del museo era un susurro, una conversación que no debía haber oído. Tenía 15 años. Pasaba por el estudio de mi padre y la puerta estaba entreabierta. «La hacienda será para Damián, por supuesto», decía la voz de Ignacio. «Es su derecho de nacimiento. Él continuará el legado». «¿Y Renata?», preguntó mi madre en voz baja. Hubo una pausa. «Cuando se case, le daremos una dote decente. Si encuentra un buen hombre que la aguante, claro. Con ese carácter soñador y esa cabeza llena de libros, no servirá para dirigir estas tierras». Me quedé helada en el pasillo, las palabras clavándose en mí como astillas de hielo. No era solo que prefirieran a Damián. Era que, en su mente, mi único valor residía en un futuro matrimonio. Mi inteligencia, mi ambición, eran defectos, no virtudes. Yo no era una futura líder, era una futura carga que había que colocar. Estos no eran solo malos recuerdos. Eran las piedras fundacionales de la mujer en la que me convertí. Cada desprecio, cada acto de indiferencia, fue un ladrillo en la fortaleza que construía a mi alrededor. Cuando la gente me pregunta cómo pude ser tan despiadada, cómo pude planear mi venganza con tanta frialdad, no lo entienden. No fue una decisión que tomé de la noche a la mañana. Fue una identidad forjada en el fuego de su desdén.
Así que, cuando la voz de mi madre suplicó por teléfono, no escuché a una mujer desesperada. Escuché el eco de una puerta cerrándose, el sonido del papel rasgado, el susurro de mi propio valor siendo descartado. Y no sentí ni una pizca de culpa. Solo el frío y satisfactorio chasquido de una pieza más encajando en su lugar en mi plan maestro. El Museo del Dolor estaba a punto de abrir sus puertas para ellos. Guadalajara no me recibió con los brazos abiertos. La gran ciudad era un monstruo de ruido, indiferencia y concreto. El poco dinero que tenía se esfumó en el depósito de un cuarto de azotea en un barrio obrero. Las paredes estaban manchadas de humedad y el único mobiliario era un colchón raído en el suelo y una bombilla que parpadeaba. Por la noche, los sonidos de la ciudad eran una sinfonía de sirenas, peleas de borrachos y la música a todo volumen del vecino. Era el infierno, pero era mío. Encontré trabajo como mesera en una lonchería grasienta que abría las 24 horas. Largas jornadas de pie, sirviendo tortas ahogadas y pozole a camioneros y trabajadores nocturnos. El olor a fritanga se me pegaba al pelo y a la ropa. Mis pies estaban siempre hinchados y mis manos olían a cebolla y a cloro. Pero cada peso que ganaba era una victoria. Era la prueba de que podía sobrevivir sin ellos. Sin embargo, el cuerpo tiene sus límites. La mala alimentación, el estrés constante y el esfuerzo físico empezaron a pasarme factura. A veces, sentía un dolor agudo en el vientre, un calambre que me doblaba en dos. Lo ignoraba. No podía permitirme estar enferma. No podía permitirme ser débil. El final llegó una madrugada, durante el turno de noche. Estaba llevando una pesada bandeja de refrescos cuando un mareo me golpeó con la fuerza de una ola. El mundo se inclinó, los colores se mezclaron. La bandeja se estrelló contra el suelo en un estruendo de vidrio roto. Y entonces sentí un dolor como nunca antes, un desgarro interno, seguido de un calor húmedo que me recorrió las piernas. Me desperté en la cama de un hospital público. El olor a antiséptico era abrumador. Una enfermera de rostro cansado me miró sin mucha compasión. Lo perdiste, dijo, sus palabras tan clínicas como el entorno. Tuviste un aborto espontáneo. Tienes suerte de estar viva. No lloré. Me quedé mirando el techo desconchado, sintiendo un vacío tan inmenso que amenazaba con devorarme. No era solo la pérdida de un embarazo no deseado, producto de un romance adolescente con un chico que desapareció en cuanto supo la noticia. Era la pérdida de la última conexión, por retorcida que fuera, con mi antigua vida. Era la confirmación final de mi soledad. Esa noche, en esa cama de hospital, la niña asustada que fue expulsada de su hogar murió. Y en su lugar, nació algo más duro, más frío. Fue mi tío Benjamín quien me encontró. El hermano menor de mi padre, el único de la familia con un corazón que no estaba hecho de piedra y orgullo. Apareció en mi cuarto de azotea una semana después, su rostro lleno de una tristeza genuina. No me preguntó por el bebé, de alguna manera, ya lo sabía. Lo siento tanto, Renata, dijo, su voz era un susurro. Me abrazó, y fue el primer gesto de afecto que había recibido en meses. Me derrumbé en sus brazos, y por primera vez, lloré. Lloré por la niña que fui, por el bebé que nunca sería, por la soledad que me carcomía. Él me dejó llorar. Cuando terminé, me entregó un sobre grueso. No es mucho, pero es lo que pude juntar sin que tu padre se diera cuenta. Vete de aquí, niña. Estudia. Usa esa cabeza brillante que tienes. No dejes que te destruyan. Me miró fijamente, sus ojos serios. Constrúyete una vida tan grande, tan exitosa, que cada día de sus vidas se arrepientan de lo que hicieron. Esa es la mejor venganza. Esa noche, aferrada a ese sobre, tomé una decisión. Mi dolor no me iba a ahogar. Lo iba a convertir en combustible. El amor que me habían negado, la seguridad que me habían arrancado, la vida que me habían robado, yo la construiría de nuevo. Sola. Y un día, desde la cima de mi propio imperio, miraría hacia abajo y les mostraría las ruinas de su arrogancia. La promesa que me hice esa noche no era de perdón. Era de fuego y cenizas.
El dinero de mi tío Benjamín fue la primera piedra. No lo gasté en comodidades, sino en mi arma más poderosa, mi mente. Me inscribí en la Universidad de Guadalajara, en la carrera de Ingeniería Agrónoma. La elección fue deliberada, un acto de desafío silencioso. Si el mundo de la tierra y la siembra me había rechazado, yo lo conquistaría a mi manera. Mis compañeros me veían como una extraña. Una chica demasiado seria, demasiado intensa, que pasaba más tiempo en la biblioteca y en los laboratorios que en las fiestas. No tenía tiempo para distracciones. Mientras ellos estudiaban para pasar, yo estudiaba para dominar. Absorbía cada libro, cada teoría, cada ecuación. La agronomía dejó de ser una carrera y se convirtió en una obsesión. Recordaba las conversaciones de mi padre en la hacienda, siempre quejándose del clima, de las plagas, de los precios del agave. Su método de trabajo se basaba en la tradición, en la intuición y en la superstición. La tierra hay que sentirla, decía con orgullo. Yo pensaba que la tierra no solo había que sentirla, había que entenderla. Había que medirla, analizarla, optimizarla. Mi proyecto de tesis fue la culminación de esa idea. Mientras mis compañeros presentaban estudios sobre fertilizantes o rotación de cultivos, yo presenté algo que parecía sacado de la ciencia ficción. Un sistema para analizar la salud de las plantaciones de agave usando drones equipados con cámaras multiespectrales. El dron, que construí yo misma con piezas baratas y un software que programé durante noches de insomnio, podía detectar estrés hídrico, deficiencias de nutrientes y signos tempranos de plaga con una precisión que ningún ojo humano podía igualar. El día de la presentación, el panel de profesores me miró con escepticismo. Pero cuando mostré los mapas de datos, los gráficos de rendimiento y las proyecciones de ahorro, sus expresiones cambiaron. Vieron el futuro. Mi proyecto no solo ganó el premio al mejor de la generación, atrajo la atención de un pequeño fondo de capital de riesgo que asistía a la exposición en busca de innovación. El hombre que se me acercó después se llamaba Héctor Lira. Era un inversor que había hecho su fortuna en el software y ahora buscaba la próxima gran cosa. Señorita Rojas, dijo, extendiendo su tarjeta, lo que usted tiene aquí no es un proyecto de tesis. Es una revolución. Ese fue el nacimiento de Solaria AGTech. Empezamos en un garaje alquilado, con mi dron prototipo y la inversión de Héctor. Los primeros años fueron una lucha brutal. Largas horas, poco dinero, y la constante batalla de convencer a agricultores viejos y testarudos de que una máquina voladora sabía más de sus tierras que ellos. Pero los resultados hablaban por sí solos. El primer cliente que confió en nosotros vio un aumento del 30% en su producción y una reducción del 50% en el uso de pesticidas en el primer año. La noticia corrió como la pólvora por los valles de Jalisco. Pronto, no dábamos abasto. Lo que empezó como un servicio para el agave, se expandió al maíz, a los aguacates, a las bayas. Solaria AGTech no solo analizaba, ofrecía soluciones, sistemas de riego inteligentes, fumigación de precisión, proyecciones de cosecha basadas en inteligencia artificial. Me sumergí por completo en mi trabajo. Era mi refugio, mi propósito, mi arma. Cada contrato firmado, cada hectárea optimizada, cada nuevo algoritmo desarrollado, era un ladrillo más en el muro que me separaba de mi pasado. Y en el corazón de mi imperio tecnológico, había una ironía deliciosa, había amasado una fortuna optimizando el mismo tipo de negocio familiar que me había considerado inútil. No solo había sobrevivido. Había tomado su mundo y lo había hecho mío. Y lo había hecho mejor. Si te está gustando esta historia de superación y venganza, te agradecería muchísimo que le dieras un me gusta a este video. Te suscribieras al canal y me dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad del mundo me estás escuchando. Cada comentario y cada suscripción ayudan a que estas historias lleguen a más gente. Gracias de corazón por tu apoyo. Durante 22 años, mi vida se dividió en dos universos paralelos que nunca debían tocarse. Por un lado, estaba mi presente, el mundo pulcro y exigente de Solaria AGTech, un universo de datos, innovación y crecimiento exponencial. Por otro, estaba el pasado, un planeta oscuro y silencioso llamado Hacienda La Dorada, al que nunca regresaba ni en mis peores pesadillas.
Mantenía esos mundos separados con una disciplina casi militar. El único puente entre ellos era mi tío Benjamín. Hablábamos un par de veces al año, en llamadas breves y discretas. Él me contaba trivialidades sobre la familia para mantenerme informada, la boda de una prima, el nacimiento de un sobrino nieto, y yo le contaba sobre mis viajes de negocios y el crecimiento de la empresa, omitiendo siempre las cifras exactas. Él era el guardián silencioso de mi historia, y yo respetaba su lealtad no haciéndole preguntas dolorosas. Pero un martes por la mañana, ese puente se derrumbó. La llamada de mi tío no era la habitual. Su voz, normalmente tranquila, estaba cargada de urgencia. Renata, tienes que saberlo. ¿Lo han visto? ¿Visto qué, tío? ¿A quién? El artículo. En Forbes, México. Está en todas partes. La reina del Agritech, como Renata Rojas, construyó un imperio de 1.000 millones de pesos desde un garaje. Hay una foto tuya en la portada. Habla de todo. De la empresa, de tus patentes, de tu fortuna. Hizo una pausa, y pude oír su respiración agitada. Damián lo vio. Se lo mostró a tu padre. Se me heló la sangre. El artículo. Había sido idea de mi equipo de relaciones públicas. Una forma de consolidar nuestra posición en el mercado, de atraer talento. Había luchado contra la idea de usar mi nombre y mi foto, prefiriendo siempre el anonimato, pero al final cedí. Un error. Un error garrafal. Y, pregunté, mi voz más firme de lo que me sentía. Están como locos, Renata. No hablan de otra cosa. No pueden creerlo. Tu padre ha estado bebiendo desde ayer. Damián no para de hacer cálculos en una servilleta. Es feo, sobrina. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi oficina. La fortaleza que había construido durante 2 décadas de repente se sentía vulnerable. Había expuesto mi flanco. Había subestimado su codicia, su capacidad para oler el dinero a kilómetros de distancia. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, mi teléfono personal, el número que solo mi círculo más íntimo conocía, comenzó a sonar. El primer mensaje era de un número desconocido. Hija, soy mamá. Vi la revista. Estamos tan orgullosos. Tenemos que hablar. Orgullosos. La palabra era tan obscena saliendo de ella que sentí náuseas. Luego llegó el de Damián. Hermanita, felicidades. ¿Quién lo iba a decir? Siempre supe que tenías talento. Oye, tenemos que vernos. Hay asuntos familiares que arreglar. Asuntos familiares. Lo leí como necesitamos tu dinero. Y finalmente, el golpe de gracia. Un correo electrónico con el membrete de la Hacienda La Dorada. Era de mi padre. Corto, autoritario, sin un ápice de remordimiento. Renata. Es imperativo que te comuniques con nosotros de inmediato. Tu éxito tiene implicaciones para el legado de esta familia. Espero tu llamada. El legado. El mismo legado del que me habían expulsado por ser una mancha. Borré los mensajes y el correo. Mi primera reacción fue el pánico. Quería huir, vender la empresa, desaparecer en una isla remota donde el apellido Rojas no significara nada. Pero entonces, el pánico se calmó y fue reemplazado por algo más antiguo, más frío. La furia. ¿Cómo se atrevían? Después de 22 años de silencio absoluto, de abandonarme a mi suerte, de no preguntar ni una sola vez si estaba viva o muerta. Su orgullo no les permitió buscar a la hija descarriada, pero su codicia no tenía límites para buscar a la millonaria. Me levanté y serví un vaso de agua. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi mente estaba clara como el cristal. Habían abierto una puerta que yo había mantenido cerrada con llave durante media vida. Habían cruzado una línea. Y al hacerlo, no habían encontrado a la niña asustada que habían echado a la lluvia. Habían encontrado a la reina de un imperio. Y en mi reino, yo dictaba las reglas. El juego había comenzado. Mi política de ignorarlos duró exactamente 3 días.
3 días de un bombardeo incesante. Llamadas que enviaba al buzón de voz, mensajes que leía y borraba, correos que iban directamente a una carpeta de spam que mentalmente etiqueté como parásitos. Pero sabía que esto era solo el principio. No se rendirían. La codicia es el combustible más persistente. La llamada que finalmente contesté fue la de mi tío Benjamín. Su tono era grave. Renata, no te llamo para presionarte. Te llamo para advertirte. Necesitas saber a qué te enfrentas. Sé a lo que me enfrento, tío. A la misma avaricia de siempre. Es peor que eso, dijo. La hacienda está al borde del colapso. Damián la ha estado desangrando durante años. Malas inversiones, deudas de juego, un estilo de vida que no podía permitirse. Tu padre, en su ceguera, le dio el control total y él la ha llevado a la ruina. Me apoyé en mi escritorio, el peso de sus palabras asentándose en mi pecho. ¿Qué tan mal está? Están hasta el cuello. Deben 80 millones de pesos al Banco Regional de Jalisco. El plazo final para el pago es en un mes. Si no pagan, el banco se queda con todo. Con la tierra, la casa, el nombre, todo. Hizo una pausa. Por eso te buscan, Renata. No es solo que quieran tu dinero. Es que te necesitan. Eres su única esperanza. Colgué el teléfono, un torbellino de emociones rugiendo dentro de mí. Una parte de mí, una parte pequeña y vengativa, se regocijó. La justicia poética era exquisita. El heredero pródigo había dilapidado el reino, y ahora venían a rogarle a la paria que lo salvara. Pero debajo de la satisfacción, había algo más. Una idea, fría y afilada, comenzó a tomar forma en mi mente. Una oportunidad. No para salvarlos, sino para darles el golpe de gracia. La venganza que mi tío me había aconsejado construir con mi éxito no tenía por qué ser pasiva. Podía ser un acto deliberado. Un jaque mate. Llamé a mi director financiero, un hombre brillante y absolutamente discreto llamado a quien le pagaba una fortuna precisamente por su lealtad y su falta de escrúpulos en los negocios. Raúl, necesito que investigues una deuda. 80 millones de pesos. Hacienda La Dorada. El acreedor es el Banco Regional de Jalisco. Quiero saber todo. Los términos, las cláusulas de impago, quién es el responsable de la cuenta, todo. Considera lo hecho, Renata, dijo, sin hacer preguntas. 2 días después, Raúl entró en mi oficina y cerró la puerta. Tengo la información. La situación es incluso peor de lo que pensaban. La deuda está garantizada por la totalidad de la propiedad. Han incumplido 2 pagos de intereses. El banco está ansioso por ejecutar la garantía. Bien, dije, mis dedos tamborileando sobre la mesa. ¿Quién maneja la cuenta en el banco? Raúl sonrió levemente. Aquí es donde se pone interesante. El director de créditos corporativos es un tal señor Montaño. Según mis fuentes, es un hombre de la vieja escuela. Y, al parecer, tu padre y él tienen historia. No buena. El nombre me sonó vagamente. Montaño. Un banquero al que mi padre siempre se había referido con desprecio, un simple empleado con ínfulas. La sonrisa de Raúl se ensanchó. Parece que a tu padre le gustaba recordarle al señor Montaño su lugar cada vez que se cruzaban. Una risa fría y seca escapó de mis labios. El universo, a veces, tenía un sentido del humor retorcido y maravilloso. La arrogancia de mi padre le había creado un enemigo en el peor lugar posible. Raúl, dije, mi voz era pura calma. Quiero que contactes al señor Montaño. No como Solaría a Getech. Crea una sociedad de inversión fantasma, una entidad sin rostro con sede en el extranjero. Hazle una oferta. Dile que queremos comprar la deuda de la Hacienda La Dorada. Toda. Pagaremos el principal más los intereses acumulados. En efectivo. Mañana mismo. Raúl levantó una ceja, la única señal de su sorpresa. ¿Quieres ser su acreedora? No, respondí, inclinándome hacia adelante, una sonrisa formándose en mis labios por primera vez en días. Quiero ser su dueña.
El plan secreto había nacido. No de la furia del momento, sino de 22 años de dolor destilado en un veneno puro y paciente. Mientras Raúl movía los hilos en el mundo de las altas finanzas, mi papel era más sutil, más personal. Tenía que tender la trampa. Tenía que darles la esperanza suficiente para que cayeran de cabeza en ella. Tras una semana de silencio calculado, elegí mi momento. Una noche de jueves. Sabía que a esa hora mi padre estaría en su estudio, probablemente bebiendo tequila y lamentando su suerte, y mi madre estaría sola en el salón, viendo una de sus telenovelas. Llamé al número de mi madre. Contestó al primer tono, su voz era un susurro ansioso. Renata. Dejé que el silencio se alargara un par de segundos antes de hablar, mi tono cuidadosamente calibrado para sonar cansado, vulnerable. Hola, mamá. Un sollozo audible vino del otro lado. Ay, hijita. Pensé que nunca llamarías. Tu padre está destrozado. Todos lo estamos. Te extrañamos tanto. Mentiras. Tan burdas, tan transparentes. Pero jugué mi papel. He estado pensando. Ha sido mucho que procesar. Lo sé, mi amor, lo sé. Pero somos tu familia. Y la familia se apoya. La hacienda, Renata, la hacienda está en problemas. Tu hermano cometió algunos errores. Lo sé, la interrumpí suavemente. El tío Benjamín me contó. Hubo una pausa. Ese hombre y su boca, murmuró. Luego su tono se volvió urgente, suplicante. Necesitamos tu ayuda, Renata. Eres la única que puede salvarnos. Salvar nuestro hogar. Tu hogar. Mi hogar. La audacia era impresionante. El lugar del que me habían echado a patadas en medio de una tormenta. Pero no dejé que mi ira se filtrara en mi voz. En cambio, suspiré, un sonido tembloroso y lleno de falso conflicto. No lo sé, mamá. Después de todo lo que pasó, me pides demasiado. Y entonces, el momento crucial. La duda. La grieta en la armadura que debían ver. Escuché mi propia voz, y por un instante, me sentí como una extraña en mi propio cuerpo. La actriz interpretando el papel de la hija pródiga. Fue en ese momento, mientras escuchaba las súplicas de mi madre, que una punzada real de dolor me atravesó. Un eco fantasma de la niña de 16 años que solo quería el amor de su familia. Por un segundo, una fracción de segundo, la imagen de perdonarlos, de ser la heroína que regresa y salva el día, brilló en mi mente. ¿Y si pudiera recuperar algo de lo que perdí? Cerré los ojos con fuerza. En la oscuridad, vi el colchón raído en el suelo, sentí el frío de la cama del hospital, el vacío desgarrador en mi vientre. Vi los años de lucha, las noches sin dormir, la soledad que fue mi única compañera. La duda se evaporó, extinguida por el fuego helado de la memoria. Abrí los ojos. En mi escritorio, vi el primer prototipo de dron que había construido, un amasijo de cables y plástico que ahora parecía un artefacto antiguo. Era un recordatorio de que mi salvación no vino de ellos. La construí yo misma. Con mis propias manos. Mi voz, cuando volví a hablar, era más firme. Escucha, mamá. No puedo prometer nada. Necesito tiempo. Necesito pensar. Lancé el cebo final. Pero, tienes razón. A pesar de todo, sigue siendo la tierra de mis abuelos. No puedo simplemente dejar que se pierda. Podía oír la esperanza, casi maníaca, en su voz. Y gracias, hijita. Sabía que entenderías. Hablaré con tu padre. Él estará tan feliz. Colgué el teléfono, mi corazón latiendo con una calma mortal. La trampa estaba cebada. Habían mordido el anzuelo con una desesperación ciega. En los días siguientes, el cambio fue palpable. Los mensajes pasaron de la súplica a una especie de presunción alegre. Damián me envió una foto de su auto nuevo, claramente comprado a crédito, anticipando mi rescate, con el texto, celebrando las buenas noticias. Mi madre me enviaba fotos de mi antiguo cuarto, que habían mantenido tal como lo dejaste, esperándote.
Una mentira grotesca, sabía que lo habían convertido en un gimnasio para Damián hacía años. Estaban celebrando una victoria que no habían ganado. Estaban repartiéndose un botín que ya no les pertenecía. Y mientras ellos soñaban con mi dinero, yo firmaba en silencio los papeles finales con Raúl. La deuda de la hacienda La Dorada ya no era del banco. Era mía. Cada centímetro de tierra, cada ladrillo de esa casa, cada agave en esos campos, ahora respondía a mí. Solo tenía que esperar el momento perfecto para reclamarlo. El momento no tardó en llegar. Una semana después de mi llamada con mi madre, recibí una llamada del propio Ignacio. Hacía 22 años que no escuchaba su voz dirigida a mí. Era exactamente como la recordaba, profunda, resonante y goteando una autoridad que él creía innata y eterna. Renata, dijo, sin preámbulos, sin un hola o un ¿cómo estás? Tu madre me ha informado de tu cambio de actitud. Es lo correcto. La sangre llama. Escuché en silencio, dejando que su arrogancia llenara la línea. He decidido que es hora de que vengas a casa. Este sábado. Cenaremos en familia y discutiremos los detalles de tu contribución para asegurar el futuro de la hacienda. No era una petición. Era una citación real. Hablaba como si yo fuera todavía esa niña de 16 años, como si mi imperio multimillonario fuera solo un capricho pasajero y mi verdadero lugar estuviera a sus pies, esperando sus órdenes. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Él, el hombre al borde de la bancarrota, convocándome a mí, su acreedora secreta, para dictarme cómo debía gastar mi fortuna para salvarlo. Una sonrisa se dibujó en mi rostro, una que él no podía ver. Jugué mi última carta, la de la hija sumisa. Claro que sí, papá, dije, mi voz era pura dulzura. Me parece una excelente idea. Estaré allí el sábado. Hice una pausa, como si se me acabara de ocurrir. De hecho, me gustaría llevar a algunas personas conmigo. Un pequeño equipo de filmación. Estamos haciendo un documental sobre mis orígenes para la empresa, ya sabes, la historia de la emprendedora que salió del campo. El reencuentro familiar sería el clímax perfecto. Una historia inspiradora. Hubo un silencio al otro lado. Podía imaginarlo, su ego inflándose ante la idea de ser el patriarca magnánimo que recibe a su hija pródiga frente a las cámaras. Sería el protagonista de su propia historia heroica. Una excelente idea, Renata, dijo finalmente, su voz untada de vanidad. Demostrará al mundo que los Rojas siempre cuidamos de los nuestros. Te esperamos. Colgué y me reí. Una risa genuina, liberadora. Eran tan predecibles. Su orgullo y su vanidad eran las armas más grandes que yo tenía en mi arsenal. Inmediatamente, hice 2 llamadas. La primera a mi jefa de relaciones públicas. Quiero un equipo de filmación profesional para el sábado. 3 cámaras. Iluminación. Sonido. Que parezca una producción de Netflix. El tema es, reencuentro familiar. Pero asegúrate de que el director sepa que el verdadero género es, tragedia. La segunda llamada fue para Raúl. Ya está. El sábado. Notifica al señor Montaño. Quiero que llegue a la hacienda a las 9 de la noche en punto. Ni un minuto antes, ni uno después. Colgué y me quedé mirando el horizonte de Guadalajara. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras violentos. Se sentía apropiado. El final de un día. Y el final de una era. Todo estaba en su lugar. Los actores estaban listos, el escenario estaba preparado. La función final de la familia Rojas estaba a punto de comenzar. Y yo, la hija fantasma, la deshonra, la que fue borrada de la historia, había vuelto para escribir el último acto. No como la salvadora que ellos esperaban, sino como la directora de su demolición. El sábado por la noche, el aire de Jalisco era espeso y olía a tierra húmeda y a la promesa de lluvia. Conduje yo misma mi coche, un Tesla negro silencioso que se deslizaba por los caminos rurales como una pantera. Detrás de mí, una camioneta con el equipo de filmación y mi abogado, un hombre astuto y de rostro impasible llamado Fernando.
Cuando giré hacia el largo camino de entrada de la hacienda La Dorada, flanqueado por agaves azules que parecían soldados fantasmales bajo la luz de la luna, mi corazón dio un vuelco. Era la primera vez que veía mi antiguo hogar en 22 años. Desde lejos, parecía la misma. La gran casa de estilo colonial, con sus arcos de cantera y sus tejas rojas, era una silueta imponente contra el cielo oscuro. Pero a medida que me acercaba, notaba los signos de la decadencia. La pintura de las paredes estaba desconchada, algunas tejas faltaban y los jardines, que mi madre solía cuidar con tanto esmero, estaban descuidados y llenos de maleza. La Dorada había perdido su brillo. Era una reina vieja y enferma, aferrándose a las glorias del pasado. Aparqué frente a la entrada principal. Las luces de la casa estaban encendidas, derramando un resplandor cálido y engañoso. La puerta se abrió antes de que pudiera salir del coche. Allí estaban Ignacio, Lourdes, Damián y mi tía Estela, la hermana de mi madre, una mujer cuya afición principal en la vida era el chisme. Estaban vestidos con sus mejores ropas, sonrisas forzadas pegadas en sus rostros. Era como ver una fotografía vieja y descolorida. Ignacio se adelantó, su paso era el de un rey recibiendo a un dignatario extranjero. Renata. Bienvenida a casa. Me ofreció un abrazo torpe y rígido que apenas correspondí. Olía a tequila caro y a desesperación. Mi madre lloriqueó y me abrazó con más fuerza. Estás tan delgada, mi vida. Pero tan hermosa. Me inspeccionó de arriba abajo, sus ojos calculando el precio de mi vestido, de mis zapatos, del reloj en mi muñeca. Damián me dio una palmada en la espalda, un gesto demasiado familiar, demasiado presuntuoso. Hermanita. Vaya carrazo. Veo que el negocio de los juguetitos voladores deja buen dinero, ¿eh? Su sonrisa no llegaba a sus ojos, que estaban llenos de una envidia apenas disimulada. El equipo de filmación comenzó a bajar su equipo, y la atención de mi familia se desvió hacia ellos. Se pavonearon frente a las cámaras, posando, actuando el papel de una familia amorosa y unida. Era una farsa grotesca. La cena fue una tortura surrealista. Se sirvió en el gran comedor, bajo un candelabro de cristal que parecía llorar polvo. La comida era elaborada, un intento obvio de impresionarme, pero la conversación era un campo de minas. Hablaron sin parar de los viejos tiempos, una versión editada y saneada de nuestra historia donde el abuso y la negligencia no existían. Hablaron del legado familiar, de la sangre, de las obligaciones. Cada palabra era una sonda, un intento de medir mi disposición a abrir mi billetera. Yo apenas comí. Jugué con la comida en mi plato, respondiendo con monosílabos, ofreciendo sonrisas vacías. Dejé que ellos hablaran, que se enredaran en su propia red de mentiras y autoengaño. Fernando, mi abogado, sentado discretamente a mi lado, observaba todo con la paciencia de un depredador. Finalmente, Damián, envalentonado por el vino, puso su mano sobre la mía en la mesa. Bueno, Renata. Ha sido una velada encantadora. Pero creo que es hora de hablar de negocios, ¿no? De cómo vas a ayudarnos a superar este pequeño bache. Ignacio asintió, su rostro solemne. Tu hermano tiene razón. Es hora de que cumplas con tu deber, hija. Me recosté en mi silla, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Las cámaras se acercaron, capturando el momento. El aire se cargó de expectación. El momento que había ensayado en mi mente 1000 veces durante 22 años finalmente había llegado. La niña asustada se había ido. La mujer que había tomado su lugar levantó la copa de vino, una sonrisa enigmática en sus labios. Tienen razón, dije, mi voz resonando en el silencio del comedor. Es hora de hablar. Pero creo que están un poco confundidos sobre quién va a ayudar a quién aquí. La confusión en sus rostros fue instantánea y deliciosa. Se miraron unos a otros, una arruga de incertidumbre frunciendo el ceño de mi padre. Damián retiró su mano de la mía como si le hubiera quemado. Ignacio carraspeó, recuperando su aire de autoridad. No sé a qué te refieres, Renata. La situación es muy sencilla. La hacienda, el legado de tus abuelos, necesita una inyección de capital.
Y tú tienes los medios. Es tu obligación moral y familiar. Obligación, repetí, saboreando la palabra. Es una palabra interesante, papá. Hablemos de obligaciones. ¿Cuál era tu obligación cuando tu hija de 16 años te dijo que estaba embarazada y asustada? ¿Echarla a la calle en medio de una tormenta? El color desapareció del rostro de mi padre. Mi madre ahogó un grito. Renata, por favor. No es el momento ni el lugar, susurró, mirando nerviosamente a las cámaras. Oh, yo creo que es el momento y el lugar perfectos, continué, mi voz tranquila pero cortante como el cristal. Durante 22 años, ustedes vivieron sus vidas sin dedicarme un solo pensamiento. Yo no existía. Pero en cuanto huelen el dinero, de repente recuerdan que tienen una hija y hablan de obligaciones. La única obligación que veo aquí es la de ustedes de pagar sus propias deudas. Damián se puso de pie de un salto, su rostro enrojecido por el vino y la ira. Escucha, pequeña malagradecida. Estamos tratando de incluirte de nuevo en la familia. Deberías estar de rodillas agradeciéndonos. ¿Agradeceros? ¿Por qué? Por darme la oportunidad de pagar la ruina que tú creaste, le espeté, mirándolo directamente a los ojos. Su bravuconería se desinfló, reemplazada por una mueca de odio. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió. Todos nos giramos. En el umbral estaba el señor Montaño, el banquero, impecablemente vestido con un traje oscuro. Detrás de él, mi director financiero, Raúl. Ignacio se puso pálido. ¿Montaño? ¿Qué diablos haces en mi casa? El señor Montaño entró en el comedor, su expresión era de una satisfacción profesional y apenas contenida. Buenas noches, Ignacio. En realidad, técnicamente, ya no es tu casa. Hizo un gesto hacia mí. He venido a petición de la señorita Rojas. Mi padre me miró, su mente luchando por conectar las piezas. Renata, ¿qué significa esto? ¿Por qué está este hombre aquí? Me levanté lentamente de mi silla, alisando mi vestido. Caminé hasta la cabecera de la mesa y me apoyé en el respaldo de la silla de mi padre. Todos los ojos, y todas las cámaras, estaban fijos en mí. Verás, papá, empecé, mi voz era suave, casi pedagógica. En las últimas semanas, ustedes me han estado pidiendo que pague la deuda que tienen con el banco. 80 millones de pesos, si no me equivoco. Y es lo que vas a hacer, gruñó Ignacio, aunque su voz carecía de la convicción de antes. Negué con la cabeza, una sonrisa triste en mis labios. Ahí es donde te equivocas. No puedo pagar esa deuda. Un suspiro colectivo de alivio y renovada ira recorrió a mi familia. Pensaron que era mi negativa final. Pero aún no había terminado. No puedo pagarla, continué, dejando que las palabras flotaran en el aire por un momento. Porque esa deuda ya no existe. Miré al señor Montaño. Él asintió. La deuda fue liquidada en su totalidad la semana pasada, anunció el banquero con voz clara. Mi madre juntó las manos, lágrimas de alegría brotando de sus ojos. Oh, gracias a Dios. Renata, sabía que lo harías. Sabía que tenías un buen corazón. Ignacio me miró, una extraña mezcla de alivio y resentimiento en su rostro. Supongo que debemos darte las gracias. Mi sonrisa se ensanchó, pero no tenía nada de cálida. Era afilada y peligrosa. No me den las gracias a mí. Agradézcanle a la sociedad de inversión que compró la deuda. Hice una pausa dramática. Fernando, mi abogado, eligió ese momento para entrar y colocar una gruesa carpeta de cuero frente a mí. La abrí lentamente. Una sociedad llamada Noche de Lluvia Inversiones. Miré a cada uno de ellos, disfrutando de su absoluta confusión. Una sociedad de la que, casualmente, soy la única propietaria. Lo que significa, queridos familiares, que ya no le deben dinero al banco. Los miré a todos, uno por uno, y pronuncié las palabras que había estado esperando decir durante 22 años. Ahora, me lo deben a mí. El silencio que siguió a mi declaración fue tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces de las cámaras.
Fue un silencio de incredulidad, de shock puro y absoluto. Las sonrisas se congelaron y se hicieron añicos en sus rostros, reemplazadas por máscaras de horror. Ignacio fue el primero en reaccionar. Se levantó de su silla con tal violencia que ésta cayó hacia atrás con un estruendo. Tú nos engañaste, rugió, su rostro congestionado de furia. ¿Qué clase de juego retorcido es este? No es un juego, papá. Es un negocio, respondí con calma, mi voz era un contrapunto helado a su ira. Y tú me enseñaste que en los negocios no hay lugar para los sentimientos. ¿O esa regla solo se aplicaba a mí? Mi madre se derrumbó en su silla, sollozando histéricamente. Monstruo. Eres un monstruo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Mi familia, me volví hacia ella, mi voz perdiendo su calma y adquiriendo un filo peligroso. ¿Dónde estaba esta familia cuando dormía en un cuarto de azotea? ¿Dónde estaba esta familia cuando perdí a mi bebé sola en un hospital público? ¿Dónde estaba esta familia durante los 22 años que luché por cada centavo que tengo? No, Lourdes. Ustedes dejaron de ser mi familia en el momento en que me echaron de aquí. Solo recordaron mi existencia cuando apareció en Forbes. Damián, que había estado paralizado, finalmente encontró su voz. Una voz llena de un pánico infantil. No puedes hacer esto. Esta es mi casa. Y mi herencia, gritó, su rostro contorsionado por el miedo. Me reí. Una risa amarga y sin alegría que resonó en el comedor. ¿Tu casa? ¿Tu herencia? ¡Qué curioso! Recuerdo claramente a un hombre de pie en este mismo salón, declarando que yo ya no era una Rojas, que había manchado el apellido. Me incliné sobre la mesa, mi mirada fija en la de mi padre. Si yo no soy una Rojas, entonces ustedes no tienen ningún derecho sobre mí ni sobre mi fortuna. Y si yo no tengo familia, entonces no tengo ninguna obligación de salvar su legado. Me enderecé y miré a mi abogado. Fernando. Él asintió y sacó un fajo de documentos de su maletín. Los distribuyó frente a cada uno de ellos. Este es un aviso de ejecución de deuda, dijo Fernando con su voz monótona y profesional. La sociedad, Noche de Lluvia Inversiones, como acreedora, reclama el pago inmediato de la totalidad de la deuda, que asciende a 80 millones de pesos más los intereses acumulados. Dado que no disponen de los fondos, la garantía, es decir, esta propiedad y todos sus activos, pasa a ser posesión inmediata de la acreedora. Hizo una pausa y me miró. La señorita Renata Rojas. Luego, colocó un segundo documento frente a ellos. Y esta es una orden de desalojo. Tienen 24 horas para recoger sus efectos personales y abandonar la propiedad. No. Es imposible. Lucharé contra esto, gritó Ignacio, golpeando la mesa con el puño. Fernando ni se inmutó. Puede intentarlo. Pero todos los documentos son legalmente incontestables. La deuda era legítima, la compra fue legal y el impago es un hecho. Cualquier juez en Jalisco confirmará la transferencia de la propiedad. Me acerqué a la ventana y miré hacia la oscuridad, hacia los campos de agave que se extendían bajo la luna. Y para que sepan qué pasará con este legado, que tanto les preocupa, dije, mi voz era un susurro mortal dirigido a ellos, pero también a las cámaras que lo grababan todo. No voy a dirigir esta hacienda. No voy a hacer tequila. No voy a continuar con la tradición de los Rojas. Me di la vuelta y los miré, uno por uno, clavando la última daga. Voy a demolerlo todo. La casa, los graneros, todo. Voy a arrasar cada pared y cada recuerdo de este lugar. Y sobre las cenizas, voy a construir el centro de investigación y desarrollo más avanzado de América Latina para Solaria Agetech. Por lo menos así, esta tierra finalmente servirá para algo productivo, en lugar de ser el monumento a un apellido fracasado. La expresión en el rostro de mi padre fue mi venganza. No era ira. Era algo mucho peor. Era la aniquilación total de su orgullo, la comprensión de que su mundo, su nombre y su legado se iban a convertir en polvo bajo los pies de la hija que él mismo había arrojado a la basura. La palabra demoler colgó en el aire como el humo de una ejecución.
Fue la sentencia final, el golpe que rompió la última fibra de su arrogancia. Lo que siguió no fue una discusión, fue una implosión. Ignacio se llevó una mano al pecho, su rostro pasando de un rojo furioso a un gris ceniciento. Jadeó, un sonido gutural, y se tambaleó hacia atrás, cayendo pesadamente en la silla que había tirado antes. No fue un ataque al corazón, no tuvo tanta suerte. Fue el colapso de un hombre que ve su universo entero desintegrarse ante sus ojos. El patriarca se había convertido en un anciano frágil y derrotado en el lapso de 10 minutos. Lourdes se arrastró por el suelo, literalmente. Se agarró al borde de mi vestido, sus uñas arañando la tela cara, su rostro desfigurado por el llanto y el rímel corrido. No, por favor, no. Mi casa. Los recuerdos. Eres una diabla. Una hija del demonio, gritaba, sus palabras eran una letanía incoherente de súplicas y maldiciones. Aparté mi vestido de su agarre con un gesto de asco, como si me estuviera tocando algo inmundo. Damián fue el único que reaccionó con violencia. Con un rugido animal, volcó la mesa del comedor, enviando platos, copas y comida a estrellarse contra el suelo. «Te mataré», gritó, con los ojos inyectados en sangre, y se abalanzó sobre mí. No tuve tiempo de reaccionar, pero no necesitaba hacerlo. Mi equipo de seguridad, 2 hombres corpulentos que habían estado esperando discretamente en el vestíbulo, entraron en acción. Interceptaron a Damián a mitad de camino, sujetándolo por los brazos y levantándolo del suelo mientras él pataleaba y maldecía como un niño enrabietado. «Sáquenlos», ordené, mi voz era pura autoridad. El caos se apoderó de la escena. Mi tía Estela gritaba, llamando a todos los santos del cielo. Mi madre seguía llorando en el suelo. Mi padre miraba a la nada, con los ojos vacíos. Y Damián era arrastrado fuera de la casa, todavía gritando amenazas y obscenidades. Salí del comedor y me dirigí al vestíbulo, seguida por mi abogado y el equipo de filmación, que no habían dejado de grabar ni un segundo. Me detuve en la puerta principal abierta y observé cómo mi antigua familia era desmantelada. Los guardias de seguridad depositaron a Damián en el patio de grava. Mi madre, ayudada por una de las empleadas de la casa, que ahora era mi empleada, se puso de pie, temblando. Mi padre fue escoltado fuera, apoyado en el brazo del señor Montaño, quien parecía disfrutar enormemente de su papel. Se quedaron allí, un grupo patético y roto bajo la dura luz de los faros de la camioneta de producción. La lluvia había comenzado a caer, una llovizna fina y fría que se pegaba a su ropa cara y a su dignidad destrozada. No dije nada más. No era necesario. Les di una última mirada, una mirada larga y vacía, y luego me di la vuelta y caminé hacia mi coche. Mientras me alejaba por el camino de entrada, vi sus siluetas en mi espejo retrovisor, cada vez más pequeñas, empapadas por la misma lluvia que me había bautizado en mi nueva vida 22 años atrás. No sentí alegría. No sentí triunfo. Sentí nada. Un vacío inmenso. La deuda había sido pagada. El libro estaba cerrado. Al día siguiente, el video se filtró. Mi equipo se aseguró de que llegara a los principales blogs de noticias de Jalisco y a los canales de chismes de negocios. El escándalo fue monumental. La reina del Agritech desahucia a su propia familia. Al principio, hubo algunas críticas hacia mí. Pero cuando la historia completa salió a la luz, los detalles de mi abandono, la ruina causada por Damián, la arrogancia de mi padre en la cena, la opinión pública giró 180 grados. La historia de los Rojas se convirtió en una fábula local sobre la arrogancia y la codicia. Perdieron a todos sus amigos, su estatus social se evaporó. Se convirtieron en parias. Mi venganza no fue solo legal y financiera. Fue social. Y esa era una herida de la que nunca se recuperarían. Pasaron varias semanas. Semanas de ruido mediático, de llamadas de periodistas que nunca contesté, de un frenesí en las redes sociales que observé desde la distancia, como si se tratara de la vida de otra persona. Mi equipo legal manejó todo con una eficiencia impecable, silenciando cualquier intento de mi familia de contar su versión victimista de la historia. Finalmente, una mañana de martes, el ruido se calmó. Y llegó el día.
Regresé a la hacienda. El cielo estaba de un azul brillante, despejado, como si el mundo hubiera sido lavado. No había cámaras esta vez. Solo estaba yo, y mi tío Benjamín, que había insistido en acompañarme. Nos paramos en una colina cercana, desde donde se podía ver toda la propiedad. Abajo, en el valle, la maquinaria pesada ya estaba en posición. Una excavadora amarilla, enorme e imponente, se encontraba frente a la casa principal, como un animal prehistórico esperando la orden para atacar. Mi tío se metió las manos en los bolsillos. ¿Estás segura de esto, Renata?, preguntó en voz baja. Una vez que lo hagas, no hay vuelta atrás. No respondí de inmediato. Mi mirada estaba fija en la casa. El lugar de mi nacimiento. El escenario de mi felicidad infantil y de mi más profunda humillación. Podía casi ver a la niña que fui, corriendo por esos jardines ahora descuidados, leyendo a la sombra de los arcos que pronto serían escombros. Saqué mi teléfono y envié un único mensaje de texto al capataz: adelante. El motor de la excavadora cobró vida con un rugido que rompió el silencio del campo. Vimos cómo el enorme brazo de metal se levantaba, se posicionaba y luego se estrellaba contra la fachada. El sonido de la cantera rompiéndose, de las tejas explotando, de la madera astillándose, resonó en el valle. El primer golpe. Y luego otro. Y otro. Observamos en silencio durante casi una hora mientras la casa de mis antepasados era reducida a un montón de polvo y escombros. No sentí el placer salvaje que había imaginado. No hubo una oleada de triunfo. En su lugar, sentí una extraña y profunda calma. Era como si un peso que había llevado sobre mis hombros durante 22 años, un peso tan constante que ya no notaba su existencia, finalmente se hubiera desvanecido. Estoy orgulloso de ti, Renata, dijo mi tío, su voz sacándome de mi trance. Has construido algo increíble a partir de la nada. Pero dime la verdad, ¿eres feliz? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Era feliz? Miré las ruinas, el lienzo en blanco donde construiría el futuro. La felicidad se sentía como una palabra demasiado simple, demasiado ligera para la complejidad de mis emociones. No lo sé, tío, respondí con sinceridad. Pero por primera vez en mucho, mucho tiempo, siento paz. Me volví hacia él, una pequeña sonrisa formándose en mis labios. La felicidad, añadí, es algo que construiré a partir de ahora. Sobre esta tierra limpia. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Era de mi madre. Un largo párrafo lleno de disculpas tardías, de arrepentimiento, de súplicas para que hablara con ella, para que la perdonara. Siempre te he querido, hija mía, concluía el mensaje. Leí las palabras. Quizás eran sinceras. Quizás el shock de perderlo todo finalmente la había hecho ver la verdad. O quizás era solo otra manipulación. Ya no importaba. El tiempo para esas palabras, para esas emociones, había pasado hacía mucho tiempo. Sin responder, borré el mensaje y bloqueé el número. Me quedé mirando el montón de escombros que una vez fue mi hogar. El sol estaba alto en el cielo, y el futuro se extendía ante mí, vasto y lleno de posibilidades. La venganza estaba completa. La justicia, a mi manera, había sido servida. Pero mientras observaba la destrucción que había causado, una pregunta final, un susurro silencioso, flotó en mi mente, una pregunta que quizás me acompañaría para siempre. ¿Fui demasiado lejos? Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te ha conmovido, si te ha hecho sentir algo, te pido que por favor le des un me gusta, lo compartas con alguien a quien creas que le puede interesar. Y te suscribas al canal para no perderte ninguna de las historias que están por venir. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.